ACADE, Asociación Española de Centros Privados de Enseñanza, y Alcora Correduría de Seguros, 30 años apoyando la educación de nuestros hijos. Bienvenidos. Comienza la segunda temporada de Escuela de Padres. Hoy aprenderemos a cómo fortalecer la autoestima de nuestros hijos. ¿La autoestima se nace o se hace? No se nace con alta o con baja autoestima. No hay tendencia. No, sino que se va configurando a lo largo de la vida. Educar en positivo, creo que es importantísimo. Y transmitir un mensaje. Tú eres capaz. Queremos que toquen, que vivencien, que descubran, que muevan, que sientan. Y por eso hemos creado espacios adaptados a esas necesidades para poder exprimir al máximo esos objetivos que tenemos planteados. Nuestro proyecto educativo da especial importancia a la atención individualizada de todos nuestros alumnos. Sabemos que no todos son iguales y que no todos aprenden de la misma manera. Reflejamos lo que queremos conseguir de nuestros alumnos con proyectos concretos. Comenzamos nuestra sección de Escuela de Padres con Talento saludando a nuestro compañero, nuestro especialista, nuestro técnico, Óscar González. Bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias, Frank. ¿Dónde has estado? Un año sin verte, Óscar. Hemos estado por ahí aprendiendo y con nuevas experiencias. Muy bien, pues vamos a hablar, como siempre, de temas interesantes, de temas necesarios para analizar en el hogar. Y he pensado que en el primer programa de esta segunda temporada podríamos hablar de algo tan complicado como es la autoestima. ¿Vale? Yo creo que hablamos mucho de la autoestima, este nene tiene baja autoestima, como si es algo que se tiene y como si no se hace. Entonces me gustaría primero que expliquemos un poco a nuestra audiencia qué es la autoestima. Muy bien, pues la autoestima no deja de ser más que la valoración que nos hacemos de nosotros mismos, ¿no? Cómo nos juzgamos y sobre todo cómo nos vemos a nosotros mismos. Pero no solo cómo nos vemos, sino cómo creemos que nos ven los demás. Entonces, la autoestima es algo que tenemos que ir trabajándonos y trabajando no solo desde dentro, sino las personas que tenemos en nuestro entorno influyen en nuestra autoestima. Porque dices que es lo que creemos que ven los demás, porque la persona que tiene la autoestima, bien sea alta o bien sea baja, es un autoconcepto sobre sí mismo que piensa que los demás también tienen, pero puede ser totalmente diferente, ¿no? Efectivamente, sobre todo en los primeros años yo creo que ahí está la base, ¿no? Y como está ahí la base, el niño, los niños, lo que empiezan a asumir es que ellos son como los demás le dicen que son, las personas del entorno. Por tanto, si le estamos diciendo al niño, le estamos asignando una cualidad o unas cualidades que él tiene, o que pensamos que tiene, al final él va a asumir esa cualidad como válida. Entonces nosotros tenemos un papel creo que fundamental en fortalecer, o en este caso también en desgastar, ¿no? y que esa autoestima se debilite. Porque, ¿qué funciones psicológicas tiene la autoestima? ¿Qué puede beneficiar o qué puede perjudicar con la autoestima? Básicamente la primera sería el confiar en nosotros mismos, que eso es fundamental. El protegernos de los miedos que todos tenemos. Creo que una persona con una autoestima es una persona bueno, que sabe afrontar esos miedos. También saber aceptar, importante, saber aceptar los reveses que te ofrece la vida, y hay que entender que esta autoestima va a ir configurándose poco a poco, es decir, vamos a ir evolucionando y a medida que evoluciona, pues nosotros vamos a afrontar las situaciones de la vida en función de cómo nos vemos, de cómo nos valoramos a nosotros mismos. Pero hay que tener muy en cuenta que al final lo importante no es lo que los demás piensen de nosotros, sino que nosotros hemos de estar convencidos de lo que somos, de quiénes somos, y esto es importante que lo aprendamos con el tiempo. Porque el dicho típico este de, no, es que este niño tiene baja autoestima, la autoestima ¿se nace o se hace? Evidentemente no se nace con alta o con baja autoestima. No hay tendencia. No, sino que se va configurando a lo largo de la vida. ¿En base a qué? Pues en base a las experiencias que vamos viviendo, en base a todo lo que estamos experimentando y que puede ser tanto positivo como negativo. Entonces, de esas experiencias sacamos siempre aprendizajes. Esos aprendizajes van configurando nuestra autoestima. Y entonces vemos la importancia que estos, digamos, eventos de mayor impacto donde se producen y donde se dan es en la infancia.
Entonces, claro, nosotros como padres, como educadores, tenemos un papel fundamental para poder fortalecer esta autoestima en esa etapa que es clave. Después, evidentemente, va a evolucionar y se puede trabajar, y nos lo podemos trabajar, porque incluso los adultos podemos tener periodos de baja autoestima, y eso va oscilando en función de ¿qué? Pues en función de lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo. Podemos tener unas experiencias negativas en la vida que nos hacen caer en picado y que esa autoestima baje, pero podemos trabajarla y podemos recuperarla y podemos que vaya subiendo. Es importante. Claro, porque si la autoestima, los primeros años de edad de una persona, evidentemente normalmente está con sus padres principalmente, ¿no? Sus padres, sus abuelos, ¿no? Con la familia más cercana. Y si decimos que la autoestima se basa en las experiencias y en los valores que van creciendo con uno mismo, los padres ahí tienen el 100% de la influencia, ¿no? Luego ya las otras experiencias, conforme vaya creciendo, vendrán los amigos, vendrán las experiencias en la escuela, en el trabajo, pero claro, los primeros años de vida es vital el trabajo que tienen que hacer los padres con los niños para tener una autoestima correcta, porque además tan peligroso es la autoestima baja como la autoestima alta, ¿no? El sentirse sobrevalorado o infravalorado. Tan peligroso es, ¿no? Porque si está sobrevalorado, tampoco es consciente el niño de lo que es y de lo que expresa, ¿no? Efectivamente, hay que ser, sobre todo hay que ser consecuentes y buscar ese equilibrio, ¿no? Tenemos niños que son con muy baja autoestima, que si los definiéramos serían niños que pues, no se sienten valorados, queridos, mal interpretados. Al final son niños que se sienten frustrados ante las situaciones que se les presenta la vida, niños que se sienten víctimas de todo lo que sucede, de ellos, del entorno, y son niños que en esencia se sienten solos y no son felices. Luego tenemos el otro extremo, todo lo contrario, son niños que están acostumbrados a escuchar lo bien que lo hacen, lo guapos que son, lo bonitos, y se van a encontrar después en la vida real con que eso no es así. Es decir, en casa y con las personas de mi entorno soy así, me dicen que soy muy guapo y muy listo, muy inteligente, todo lo que yo quiera, pero me voy a encontrar después que tengo compañeros que son más guapos que yo, que son más inteligentes, más listos, y eso al final no beneficia al niño, al contrario, ese exceso de elogios, poniéndolo en la persona, cuidado, y no en el proceso, que es lo importante, eso también es perjudicial para el niño. Con lo cual tenemos una faena tremenda hoy en este programa, Óscar, porque estamos hablando de un punto intermedio, un punto equilibrado entre no sobrevalorar excesivamente ni no infravalorar negativamente, ¿no? Con lo cual vamos a dar unos consejos claros, concisos a las familias para saber cómo pueden hacer bien esta labor de generar un niño feliz con una autoestima correcta, que se valore y que valore también su entorno. Vamos a ir con pasos, vamos a hacerlo en 5 pasos, si te parece. Perfecto. Primer paso. Primer paso sería que aceptes a tu hijo como es, por lo que es. Por tanto, el hijo que tienes delante tiene una serie de cualidades, de virtudes y también de defectos o debilidades. Acepta como es. Muchas veces los padres lo que hacemos es no asumir el hijo que tenemos, pero ¿por qué? Porque estamos proyectando en él pues estas frustraciones nuestras, ¿no? O esos deseos que nos gustaría que fuera de una manera, que hablara de una manera, que se comportara de cierta manera, pero al final nuestro hijo es como es. Entonces yo siempre doy el mismo consejo: céntrate en el hijo real que tienes delante y no en la fantasía del hijo que te hubiera gustado tener, porque es lo único que te generas a ti mismo es frustración, y esa frustración la acabas pagando con tu hijo. ¿Por qué? Porque le estás debilitando, porque no estás enfocándote con él desde la realidad, sino desde esas expectativas que tú estás poniendo en él que no se están cumpliendo. Por tanto, creo que lo importante sería que nos enfocáramos en él. Estás hablando de la imagen, ¿no?, que previa que cada padre o cada madre cree que va a tener, va a proyectar, y de repente encuentra a un hijo o una hija que igual tiene más valores y más talento y más maravillas, pero como no se proyecta idénticamente a lo que se esperaba, pues puede generar esa decepción y por tanto se puede transmitir y se puede generar un niño con autoestima baja, ¿verdad? Muy bien. Segunda recomendación, segundo paso. El segundo paso sería eliminar las etiquetas. Los padres, creo que todos lo hemos hecho, lo hacemos, y asignamos etiquetas a nuestros hijos, y son etiquetas que quizás nosotros desde la vida adulta las seguimos arrastrando. De esto hablamos en la temporada anterior en un programa justo de las etiquetas. Entonces, claro, si al niño le decimos que es tonto, le decimos que es torpe, incluso en positivo, que es listo, bueno, al final acaba asumiendo esa cualidad que nosotros le estamos asignando. Entonces creo que quizás sería mejor valorar por lo que él es,
que por lo que está haciendo, porque cuando el niño tiene la habitación desordenada, no hay que decirle eres un desordenado, sino todo lo contrario, la habitación está desordenada, ordénala. Entonces, creo que hay que cambiar un poco el concepto. Y además las etiquetas lo que nos hacen también es que tendamos a la comparación, es decir, a comparar a los niños, por ejemplo, entre hermanos, o incluso a comparar con otro amigo o compañero de clase. Las comparaciones, al final, el que sale perdiendo es el niño, porque se siente menos valorado, se siente incapaz, y esto influye en su autoestima. Segunda recomendación, pues, eliminemos etiquetas, eliminemos roles preestablecidos y, de nuevo, observemos a quién tenemos delante y valorémoslo, ¿no? Tercera recomendación. Evitar la sobreprotección. Los niños sobreprotegidos son niños vulnerables porque están acostumbrados a que se lo hagamos todo, a que le allanemos el camino. ¿Esto qué sucede? Que cuando se encuentre con alguna dificultad en la vida no va a saber resolverla, porque siempre hemos estado nosotros ahí, los padres, para resolverle la situación, los conflictos, los problemas. Entonces, no debemos de adelantarnos, no debemos de intentar que el niño no se caiga, sino nuestro papel, nuestra función es estar ahí para cuando se caiga, ayudarle a que se levante, pero no evitar que caiga, porque al final debemos aceptar que va a cometer errores, y los errores conducen, en teoría, o deben de conducir a un aprendizaje, y esa es la esencia. Además, es curioso esto, Óscar, ¿no? Porque yo creo que los padres que sobreprotegen lo hacen justamente pensando que cualquier fracaso, cualquier fallo, si lo viven así, les puede alterar su autoestima, y es justamente lo contrario, ¿no? No aceptar la realidad es lo que puede afectar a la autoestima de un niño que no cree en sí mismo, ¿no? Y además, Fran, los padres sobreprotectores lo que tienen, por un lado, es miedo, porque la sobreprotección no deja de ser un miedo que tienen a que el hijo le pase algo malo, y además de eso, el control, el perder el control. Y los padres sobreprotectores no dejan de ser padres controladores, porque no asumen que su papel como padres no es el mismo ahora que cuando el niño era un bebé, cuando era pequeño, y que el niño tiene que ir desprendiéndose, que tiene que ir ganando autonomía. Esto es lo más importante. Si le hacemos las cosas que él es capaz de hacer, lo estamos invalidando. Muy bien. Última recomendación. Bueno, la última sería educar en positivo. Creo que es importantísimo, enfocarnos en lo positivo del niño, enfocarnos en lo que hace bien, no solo en lo que hace mal, y transmitirle un mensaje. Tú eres capaz, es decir, tú puedes hacerlo. Muchas veces los padres somos los que estamos cortándole las alas, los que les estamos ya condicionando a que ciertas cosas no las van a poder hacer. Solo con una frase que puede sentenciar, no vas a hacer esto, no vas a conseguir aquello. Hay que cambiar el lenguaje es muy importante, y darles la opción a crecer, ¿no? Y a partir de ahí tú eres capaz de hacerlo, llegarás, no llegarás, pero por lo menos lo vas a intentar. Y esa es nuestra Yo creo que función. ahí además estarán de acuerdo muchos de la audiencia que nos oye y nos ve en el programa, porque creo que muchos hemos tenido la experiencia de que justamente los abuelos son los que siempre nos decían tú puedes hacerlo, ¿no? Viviendo igual en un entorno más hostil o más duro, más difícil, con el entorno de los padres, llega la abuelita, llega el abuelito y le dice al nieto tú puedes hacerlo, y esa frase tan maravillosa genera una autoestima alta, genera que alguien crea en ti, ¿verdad? Y puedas emprender el vuelo. Es muy importante ese mensaje, ¿verdad? Muy importante. ¿Y qué tal si hablamos del humor en casa? También, importantísimo. Se olvida mucho eso. Se olvida. Y creo que muchas veces las situaciones conflictivas entre padres, hijos, pareja, etcétera, creo que se resolverían muy bien desde el sentido del humor. Es decir, la educación sin humor pierde todo el sentido, ¿no? Y hablando del humor, hablamos de un entorno positivo, porque también muchas veces no nos damos cuenta de que generamos un entorno negativo, un entorno más de quejas, de victimismo, y no nos damos cuenta que están absorbiendo nuestros hijos el modelo que nos estamos dando nosotros. Que claro. Estamos dando, ¿no? Si continuamente nos quejamos, ellos también acaban se van a convertir en víctimas. En víctimas de todo, porque al final son víctimas en casa y van a ser víctimas cuando salgan a la calle, porque todo el mundo está contra ellos, desde el profesor que me tiene manía hasta el vecino que pasaba por allí. Y mientras acusemos a los demás, el niño no busca soluciones. No busca soluciones, no busca, ¿verdad?, la solución a afrontar los problemas. Efectivamente. De cara, ¿verdad? Y el no tener el control de esto, el pensar siempre que los problemas vienen de fuera y que tú no tienes control sobre ello, afecta a la autoestima, porque jamás vas a poder solucionar los problemas, porque todo viene de fuera. Entonces, como escapa tu control, no tienes ninguna responsabilidad. Yo creo que has dado unos consejos maravillosos para generar una autoestima, y te falta
por tanto, poner deberes para casa, algún ejercicio, alguna reflexión, algo recomendable para los padres, las madres. Algo sencillo. Algo sencillo es que nos fijemos en los hijos que tenemos y no en los que nos gustaría tener, eso por un lado. Y luego que no nos proyectemos en ellos, que no los miremos y pensemos en que ellos son nosotros en miniatura, no tiene nada que ver. Ellos son seres individuales y, como decía el poema de Khalil Gibran, tus hijos no son tus hijos, al final están, van a estar y van a marchar, y esto muchos padres no lo tienen claro, eso de que se tienen que marchar, pero es así y es el proceso natural de la vida. Pues yo creo que hemos afrontado un tema complicado, Óscar, pero lo has resuelto de una manera maravillosa. Estar contigo y escucharte me levanta la autoestima también, quiero que lo sepas, y sobre todo aclaras cosas que son muy complejas. Bienvenido de nuevo a la segunda temporada y te veo el próximo programa. Nos vemos pronto, Fran. Gracias. Y ahora nos vamos a la sección de Visita a nuestro cole con nuestro compañero Donís Salvador. Hoy nos desplazamos al British School de Alcira, del grupo educativo British School de Alcira, Xàtiva y Gandía, en la provincia de Valencia, para descubrir de primera mano su sistema educativo único, basado en la neurociencia y también en el Learning by Doing, o aprender haciendo. Nos espera su principal, Philip Rowe. ¿Nos acompañáis? Bienvenido. Estimular la curiosidad es despertar el afán por descubrir. Por tanto, si el niño descubre, toca, y ahí estamos trabajando los sentidos. El niño explora su entorno y aprende a través de sus sentidos, sus percepciones, para llegar a donde quiere llegar. Si el niño se siente cómodo y feliz, el niño explorará y tocará, descubrirá. Y a través de sus emociones aprenderá. Y por eso hemos creado espacios adaptados a esas necesidades para poder exprimir al máximo esos objetivos que tenemos planteados. La iniciativa del diseño de estos espacios están centradas sobre todo en el estudio de la neurociencia y en la neuroeducación. Se han creado espacios para que los niños puedan desarrollar esas emociones que son tan importantes para el aprendizaje en las primeras etapas, sobre todo para que el cerebro desarrolle a partir de la emoción. Por ejemplo, tenemos el Sensory Box. Sensory Box en español se llama una caja sensorial donde vamos añadiendo diferentes materiales y los niños los van explorando y tocando, siempre con una temática que estamos trabajando en nuestro colegio, porque en nuestro colegio trabajamos por topics. En la neuroeducación se dice que la motivación es el gran impulsor del aprendizaje. Entonces, claro, nuestra función es intentar motivar a nuestros niños a que ellos quieran descubrir por sí mismos. Les tenemos que plantear actividades que sean muy dinámicas, muy lúdicas, para que ellos quieran hacer y quieran aprender sin ellos darse cuenta. Un factor muy importante, claro, es el profesorado, son las relaciones que establecen los niños con el entorno personal y afectivo. Creamos ese vínculo, a partir de ahí ya podemos conseguir muchas cosas. Pero, ¿qué es lo nuevo que hemos innovado aquí en el colegio? Es que tenemos que tener en cuenta que el espacio y el entorno tiene que ser, digamos, el tercer factor en la educación. Tenemos a los alumnos, tenemos al profesorado docente y tenemos el espacio. Es un lugar donde ellos se tienen que sentir, los niños, felices, cómodos, un ambiente positivo para que todo florezca mucho mejor. Queremos que toquen, que vivencien, que descubran, que muevan, que sientan. Nuestros profesores son nativos. Nos hacen participar e interactuar en inglés y en nuestro entorno el inglés siempre está presente.
De hecho, el inglés no es el único aspecto que hace de este colegio un colegio especial. Desde mi experiencia, hace 4 años que trabajo con las nuevas tecnologías, en nuestro caso los iPads, como podéis ver. Los iPads lo que nos permiten es que no tenemos que trabajar en todas las clases con libros. Las notificaciones nos llegan, nos dicen cuándo tenemos que entregar una tarea, cuándo tenemos un examen. Esto combinado con la flexibilidad que tenemos para entregar trabajos o deberes en las aplicaciones que nos han instalado es una facilidad realmente grande para todos los alumnos. La innovación, la tecnología y el dominio de una lengua internacional nos abrirá las puertas del mundo. En el grupo British School de Alcira, Játiva y Gandía, educar es emocionar. Y con estas emociones nos despedimos hasta el próximo reportaje de Visita a nuestro cole. El fracaso escolar no es un problema nuevo, pero sí muy frecuente en nuestra sociedad. Por eso, la empresa valenciana Grupo VS Ingeniería de Software ha dado con la solución. Y es que ha creado una metodología digital llamada DIDE con el objetivo de prevenirlo. Un equipo de profesionales de la psicología, la educación y las nuevas tecnologías se encargan de este proyecto dirigido principalmente a los docentes y a las familias. La herramienta puede utilizarse con niños de 2 a 3 años hasta los 18. Lo mejor de todo es que con DIDE no es necesaria la participación del menor, sino que serán los propios familiares los que harán observaciones y contestarán a las preguntas por él. DIDE identificará las necesidades del menor para ayudar a suplirlas con la ayuda de orientadores educativos que proporcionarán a las familias la forma de intervención adecuada. Con DIDE, la calidad educativa está asegurada. Nos encontramos a las puertas del Internacional Aravaca, un colegio que basa su innovación educativa en 5 pilares: metodología, tecnología, trabajo en equipo, habilidades y multilingüismo. Para saber un poco más acerca de todo ello, nos espera su directora Marta Martínez. ¿Nos acompañáis? Hola, Denis. Muy bien, adelante. En el Colegio Internacional Aravaca, nuestro proyecto educativo da especial importancia a la atención individualizada de todos nuestros alumnos. Sabemos que no todos son iguales y que no todos aprenden de la misma manera. Por eso hacemos especial hincapié en que tengan un aprendizaje activo a lo largo de toda su vida. Reflejamos lo que queremos conseguir de nuestros alumnos con proyectos concretos. El Ministerio de Educación indica: por aquí dentro tenemos escaleras y un molino. Para poder focalizar, realmente individualizar el aprendizaje, pues hay varios pilares muy importantes. El primero de ellos es la metodología, a través de trabajo cooperativo, a través de proyectos, a través de learning by teaching, a través de gamificación. Una de las cosas que me gustaría destacar son los trabajos cooperativos, los cuales hacemos muy frecuentemente en el colegio. En concreto, me gustaría destacar el trabajo cooperativo 1-2-4. Y consiste en, primero, tomar apuntes de lo que se nos presenta individualmente, después por parejas y finalmente en nuestros grupos de 4. Son muchos recursos que trabajamos para llegar a todos y cada uno de nuestros alumnos. A la vez, para potenciar eso, utilizamos un segundo pilar, que es la tecnología. Desde infantil van trabajando ya conceptos de programación, pequeños conceptos de robótica, que van subiendo con ellos en primaria hasta llegar, por ejemplo, a 6º de primaria, donde estamos trabajando proyectos ya con placas de Arduino, donde programan e inventan sus propios robots. Estamos haciendo la programación. Otro de los pilares es IA multilingüe, donde es evidente que ahora mismo nuestros alumnos tienen que aprender a vivir en un entorno multicultural. Para ello nosotros trabajamos los idiomas desde infantil con una amplia carga lectiva
en inglés. A partir de quinto de primaria incluimos el francés y el alemán de forma curricular, con el objetivo de que nuestros alumnos acaben la etapa del colegio adquiriendo un nivel de un C1 para el inglés y un nivel de un B2 tanto en francés como en alemán. Le damos la oportunidad a nuestros alumnos de que tengan un bachillerato dual, que es obtener el High School Diploma a partir de segundo de secundaria, los intercambios que hacemos con distintos países de nuestros alumnos y todas las posibilidades que les damos para que puedan viajar al extranjero y practicar el idioma. Entendemos además también que debemos guiar a nuestros alumnos de la mejor manera posible. Para ello debemos de dotarles de ciertas habilidades que hoy en día nuestra sociedad nos demanda. Tenemos que formar a jóvenes con talento que sean capaces de dar solución creativa a todos los problemas que tenemos hoy en día. Para ello nosotros les formamos en el emprendimiento, en la innovación, programas desde alumnos con 10 años que continúan en la etapa de secundaria creando su propia empresa, programas de oratoria y debate para que sean buenos comunicadores. Trabajamos mucho la oratoria, saber hablar en público. Es algo que me parece muy importante para el futuro, como para poder dar charlas o hacer presentaciones. Por ejemplo, el año pasado hicimos un concurso de oratoria, en el que al principio era individual y luego fue en grupos. Hola, buenos días. Quería celebrar con todos vosotros y dar la enhorabuena, pero vamos a centrarnos. Realmente, en los últimos años, los medios han expuesto casos muy graves. Y todo esto lo hacemos posible gracias a la implicación del profesorado y principalmente al proyecto de formación que hacemos con ellos. Formación en metodologías, formación en tecnología. Ya tenemos muchos profesores certificados en temas de, por ejemplo, Google Educator o Apple Teachers o todo lo que están haciendo ahora de IB. O sea, al final es ese nexo de unión que necesitamos, ese apoyo que necesitamos para que todos estos pilares funcionen adecuadamente en el colegio. Y hasta aquí el Internacional Aravaca, con 5 pilares bien fuertes que van a formar los cimientos de un gran futuro. Todos sabemos lo difícil que es encontrar profesionales que realmente cuiden a nuestros hijos. Por eso, Alcesa, con 35 años de experiencia en el sector, es la mejor opción para su alimentación y cuidado. Trabajan con proveedores líderes del mercado que solo suministran primeras marcas manteniendo nuestra saludable dieta mediterránea. Además, un gran punto a favor es que Alcesa también presta servicio de monitores escolares, campamentos, actividades extraescolares e incluso colaboran en el diseño de las instalaciones. Genial, ¿no? Pero aún no sabes la última novedad. Alcesa ha creado su propio servicio de comida casera a domicilio, llamada A Tu Gusto. Solo tienes que entrar en la web www.comeatugusto.com y elegir. Solo de pensarlo ya se me está haciendo la boca agua. ¿Y tú a qué esperas? Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo programa. ¿Qué has dicho celebro? ACADE,
Asociación Española de Centros Privados de Enseñanza y Alcora Correduría de Seguros. 30 años apoyando la educación de nuestros hijos.